Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos otra vez, una semana más, 2 semanas después del último vídeo, al canal de Historia Militar del siglo XX. Temporada 2. La temporada está solamente, entre comillas, hemos hablado de la Primera Guerra Mundial, del periodo de entreguerras, y estamos de lleno en la Segunda Guerra Mundial, la guerra más mortífera de la historia de la humanidad. Capítulo 10, y vamos a hablar del día D, el famoso día D. A toda la gente que le preguntamos por el día D, prácticamente cualquier amante de la historia nos va a decir el día 6 de junio de 1944, el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, lo que hizo finalizar o que fuese el principio del fin del Tercer Reich alemán y que se acelerase pues el final de la guerra, ¿no? Si el desciframiento de la máquina Enigma por parte de las tropas aliadas acortó la guerra 2 años, fíjense de lo que les hablo. La guerra comenzó el día 1 de septiembre del 39 y acabó oficialmente en el Pacífico el día 11 de agosto del 45. 6 años prácticamente de guerra, si tenemos en cuenta que Rusia, la URSS, siguió combatiendo para hacerse con más territorios japoneses, como así hizo, ¿no? Hasta finales de agosto, septiembre. 6 años de guerra, a un ritmo demencial de muertes diarias, combatiendo en prácticamente todos los lugares del planeta o siendo afectados su población, su economía, sus cambios demográficos, su sociedad, etc. Pues imagínense si encima le acortamos 2 años a esa guerra tan larga y tan mortífera. Bueno, pues este día D también acortó la guerra en cierto modo, ¿no? Porque había un status quo. Alemania estaba esperando, entre comillas, a ser invadida por Francia, y ese día no llegaba. Pero lo que sí era claro era que eso había que hacerlo. Como decía Churchill, cuando le preguntaban ¿y usted no ve ilógico enviar a la muerte a miles de jóvenes a combatir, a una muerte segura, a las playas de Francia? Y él siempre decía, no es una cuestión de que sea lógico, ilógico, moral, no moral, es una cuestión de que es algo que tenemos que hacer. Entonces, pues como así lo entendía los países aliados, y así también lo entendía Hitler, pues un día llegaría ese día D. Ese día D es el día 6 de junio, como se dijo antes, de 1944. Y vamos un poco a hablar del día D. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? El día D. ¿Qué se conoce como el día D? Es el día 6 de junio de 1944 y se refiere al desembarco de tropas aliadas en las playas de Normandía. El Tercer Reich, como pueden ver en la foto, controla Francia desde junio del 40. La Francia libre es la que está en el interior del continente y es la que está cooperando con Hitler. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el máximo representante francés de la Francia libre? Pues es el mariscal Pétain, el héroe de la Primera Guerra Mundial, el héroe de Verdún, el jefe del coronel, del general de Gaulle, y a su vez el villano, porque se va a aliar con Hitler, de la Segunda Guerra Mundial. La Francia ocupada defiende todo el litoral del Atlántico, lógicamente porque ellos se tienen que prever de una acometida británica y después estadounidense hacia Francia, ¿no? Desde el 41, Alemania construye el muro del Atlántico, el famoso muro atlántico. Y bueno, pues los más de 3.000 kilómetros denotan rápidamente la falta de personal para la defensa de esta gran obra, por así decirlo, ¿no? Fíjense en esa foto, es una curiosidad cómo efectivamente se parte en dos Francia, cómo hay una línea grande, ese bloque, ese muro atlántico, y lo que está en verde, pegado a Italia, terrenos que ha ocupado en el 40, cuando Mussolini ataca a Francia a punto de ser derrotada, a punto de capitular a manos de Alemania, y cómo se queda con territorios y cómo va cogiendo más territorios, ¿no? Hasta el 44, lógicamente al final, al acabar la guerra, como va a perder la guerra Italia, pues eso va a poder ser restituido. Pero quiero decirles hasta qué punto cualquier país se aprovecha para ocupar pues terrenos que no han sido suyos en principio históricamente, ¿no? Para que vean. Lógicamente, Lorena, Alsacia, eso se lo ganó Alemania a Francia en la guerra franco-prusiana en 1871, pero no se tiene constancia de combates entre Italia y Francia, ¿no? Para que vean cómo se aprovechan los líderes para poder
coger terreno cuando no les corresponde, entre comillas, ¿no? Y lo que puede pasar si no tenemos un gran ejército que nos pueda defender, ¿no? Tras la victoria final en la Guerra del Norte de África y la invasión en el viejo continente a través de Sicilia e Italia, los aliados se centran en convertir en realidad un viejo anhelo, un desembarco anfibio de las tropas aliadas en las costas francesas. Durante el 43 y lo que va de 44, aviones de reconocimiento aliados fotografían la costa francesa. Llega a ser la porción de terreno más reconocida y fotografiada de la historia. Buzos aliados llegan a las playas a verificar el estado de la tierra y sus cualidades, además del calado de las playas. La resistencia francesa observa e informa sobre la ubicación de las fortificaciones y el material de que están compuestas, además del tipo de unidades, los tiempos de relevo, dónde están colocadas las divisiones Panzer, dónde están colocadas las reservas, etc. Hitler sabe que el desembarco se va a producir. Lo que no sabe es cuándo y dónde. La operación guardaespaldas se lanza para engañar a los alemanes sobre el lugar de desembarco, el paso de Calais, en vez de las costas normandas. Lógicamente, luego veremos una trampa, es lo que más lejos le coge, ¿no? O lo que más cerca le coge, el paso de Calais. Calais es el punto más lógico de desembarco por la cercanía de ambas costas. Se crea un ejército ficticio, el primer ejército de Estados Unidos, que se acantona próximo a Calais. Carros de combate hinchables, aviones de cartón, barracones con escaso personal que entra y sale por diferentes puertas y accesos como si fuesen muchas personas, comunicaciones acordes con una unidad de este tipo, se pasa por radio en mensajes en claro o poco cifrados que el desembarco se va a producir en Calais y algunas unidades van a realizar una maniobra de disuasión en Normandía. Si se fijan, es casi calcado a la operación anfibia que se produce en Sicilia, ¿no? Se hace una guerra electrónica y de mensajes en la que se da a entender que va a ser en Cerdeña, pero finalmente va a ser en Sicilia. Esta vez se da a entender lo contrario, que va a ser por el punto más lógico, por el paso de Calais, luego veremos una trampa, y al final va a ser en Normandía. La operación la mandará el general Dwight Eisenhower. Eisenhower se va a hacer conocido, aparte de la operación Overlord, esta operación, por muchas operaciones más en la Segunda Guerra Mundial, y además pues va a ser el presidente de Estados Unidos del 51 al 59 y va a ser el que saque a la España de Franco de ese ostracismo, de ese aislacionismo a la que se ha visto sometida después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, porque Franco había apoyado de una manera o de otra a los países del eje. Ahí tenemos una trampa en la que se puede ver perfectamente que el paso más lógico, ese desembarco anfibio más lógico, va a ser pues efectivamente en el paso de Calais y no en Normandía como va a ser realmente. Luego también veremos en una trampa las 5 playas y las unidades que saltan en paracaídas y las unidades que van a llegar por mar a esas playas. Ahí tenemos el primer ejército de Estados Unidos, esa unidad ficticia que se ha creado, que está estacionada en Calais, que efectivamente pues es todo de cartón piedra, hinchables, etc. Carros de combate, personal que hay mucho menos, mensajes cifrados o poco cifrados en las que se indican un grande movimiento de tropas, grandes barracones, etc. Y ahí tenemos una foto, una imagen del que va a ser después el defensor, el general Rommel, el mariscal Rommel. Después de traérselo de la campaña de África, pues se va a erigir en el defensor del muro atlántico, ¿no? Pasando revista una de las zonas del muro atlántico. 3.000 kilómetros, era muy complicado tener, bueno, pues imagínense la de toneladas y toneladas de acero, de cemento, de hormigón que se van a gastar en esta construcción del muro atlántico. Ahí tenemos pues casi ya la firma de la entrada en combate, por así decirlo, la realidad del día D. En el centro Eisenhower y a la derecha de la foto o a la izquierda de Eisenhower, Montgomery, que va a ser el jefe de las tropas terrestres. Bueno, pues hay almirantes, jefes de marina, etc. La operación Overlord está planeada para el 5 de junio del 44, pero la mala climatología y la niebla hace que se posponga para las siguientes 24 horas. O sea, exactamente igual que lo que pasó en el desembarco de Arucemas, el día 8 de septiembre del 25, ese primer desembarco que llegó a buen puerto, entre comillas, porque ya había habido un intento que había sido en la Primera Guerra Mundial
por parte de los británicos en el estrecho de los Dardanelos, en Galípoli, en la que prácticamente combatieron en todo momento en la cabeza de playa y nunca pudieron afianzarse porque los turcos, los otomanos, estaban bien posicionados en tierra firme, ¿no? Todos los efectivos militares que van en más de 5.000 barcos tienen que volver a tierra firme y esperar a que se pase el plan alternativo, que el plan alternativo es lo mismo a las 24 horas. Eisenhower debe tomar una decisión la noche del 5 al 6 de junio. Mira el tiempo y dice: caballeros, vamos allá. El día 6 de junio, a las 01:15 de la madrugada, planeadores y paracaidistas se lanzan sobre la campiña francesa para tomar puentes y evitar que los alemanes los destruyan, aislando la posible cabeza de playa, como sí va a pasar más adelante en la operación Market Garden, o como sí va a pasar pues, en muchas operaciones en las que se deben lanzar paracaidistas para poder asegurar puntos estratégicos y puntos críticos para que pueda seguir funcionando pues, la vida en centros de comunicaciones, electricistas, puentes, etc. Primeros combates de paracaidistas de Estados Unidos en la localidad de Saint-Marin-Église. Luego veremos también una foto con un paracaídas colgado ahí en la iglesia, que tiene historia. Muchos paracaidistas han caído lejos de sus objetivos y tienen que encontrarse y reagruparse. Ahí tenemos una foto que no será del día D, porque el día D fue de madrugada, pero bueno, puede ser perfectamente cientos de aviones pasando, cientos no, pero decenas sí, pasando al unísono y lanzando paracaidistas en apertura automática. Lanzamiento, modalidad, apertura automática. Más de 132.000 militares embarcan en Inglaterra y navegan hacia el Canal de la Mancha. Otros 24.000 horas antes han sido lanzados en paracaídas o han aterrizado en planeadores y combaten en pequeñas escaramuzas o esperan encontrarse con sus compañeros que vienen por mar. A las 5:45 de la mañana, los barcos y buques de guerra comienzan a castigar el litoral de las 5 playas elegidas. Se llamarán Omaha, Utah, Gold, Juno y Sword. La más damnificada, la de Omaha. Luego vamos a hablar y vamos a ver por qué. A las 6:30 de la mañana, este bombardeo se prolongará hasta las 6:25. A las 6:30 de la mañana, las primeras tropas de desembarco se disponen a salir de las barcazas e intentar llegar a tierra. Vean esa coordinación. 5 minutos antes se deja de bombardear las costas y ya entran las primeras oleadas, que ya están muy cerca, por cierto, de la playa, ya entran a combatir, a jugar. Los centinelas alemanes ven ante sus ojos la mayor pesadilla vivida y soñada durante meses. Un enorme ejército emerge entre la niebla. Los aliados han construido puertos artificiales llamados mulberries para desembarcar el material. Ahí tenemos una foto icónica. Imagínense lo que están pensando en este momento, en ese preciso momento, esos militares americanos, australianos, británicos, franceses, polacos, que se dirigen hacia las costas de Normandía, sabiendo que el tiempo es malísimo, sabiendo que en muchas playas hay acantilados y sabiendo que los alemanes les están esperando porque ya están bombardeando las posiciones alemanas. Imagínense, si encima les digo que el primer día, el día D, hubo más de 22.000 bajas, una auténtica carnicería, una auténtica locura. Los alemanes dan la alarma. El mariscal Edwin Rommel, el zorro del desierto, ha aprovechado el mal tiempo para viajar a Alemania a ver a su familia y celebrar el cumpleaños de su mujer. El mariscal Rumsfeld, el jefe del grupo de ejércitos Delta desde el 42 que opera en Francia, en la Francia ocupada, sí que está en su cuartel general y da el aviso al alto mando alemán. Hitler duerme hasta pasado mediodía y nadie se atreve a despertarle por temor a que sea una maniobra disuasoria de los aliados, que esto va a ser prácticamente lo que le pase a Stalin años después de finalizada la guerra, que se está muriendo en su cuarto y nadie es capaz de entrar a despertarle porque saben que algo malo le va a pasar a esa persona que va a despertar. Bueno, pues entonces con Hitler pasaba prácticamente igual, ¿no? No querían molestarle si no era por algo verdaderamente real. Hasta el propio Hitler piensa que el desembarco será en Calais. Rumsfeld opina que la reserva móvil de los Panzers debe estar diseminada por Francia y no en las playas, como así piensa su subordinado Rommel. De este modo podrán ir rápidamente a evitar consolidar la cabeza de playa de los aliados. Así pensaba Rommel. ¿Por qué? Porque Rommel había estado combatiendo en el desierto con los alemanes
y había visto que el tener diseminados sus fuerzas hacía que esos movimientos que tuvieran que hacer pues fueran blanco fácil de la RAF británica. Rommel, como se va a explicar aquí, Rommel tiene experiencia en África y sabe que la aviación aliada machacará a los Panzers en tierra cuando se desplacen hacia la costa. Este fallo será decisivo. ¿Por qué? Porque las fuerzas de reserva llegarán 2 semanas después del desembarco a las inmediaciones de Cherburgo y Caen. ¿El motivo? Pues el que les dije hace unos segundos, ¿no? Aviación aliada y sabotajes de la resistencia francesa a lo largo de las vías de comunicaciones. Ahí tenemos en la foto al mariscal Runstel y al mariscal Rommel. 6 fotos para comentar, 6 fotos de las muchas fotos que podríamos comentar en el día D. En la primera foto, Eisenhower se entrevista con paracaidistas el día antes del lanzamiento. Años después, en sus memorias, Eisenhower, que había vivido bastante los conflictos bélicos de esa época, dice que va a decir que una de las cosas más duras que tuvo que hacer en su vida fue entrevistarse el famoso día D o el día antes del día D con las tropas anfibias y con los paracaidistas antes de lanzarlos al combate, porque sabía que tres cuartas partes de esos militares con los que estaba viendo o entrevistándose, esos jóvenes de apenas 20 años, sabían que un día después iban a estar muertos. De hecho, Eisenhower había hecho una carta de renuncia por si no consolidaban la cabeza de playa y por si expulsaban al mar a los aliados para presentar su dimisión. Ahí tenemos 2 fotos más de los americanos, pues con cortes de pelo indios de esa época, de la época del lejano oeste, por así decirlo, pero bueno, pues para darse a ellos mismos confianza y para amedrentar a los alemanes en caso de encontrarse con ellos, ¿no? Antes del lanzamiento paracaidista, como se dijo, ¿no? a las 1:15 del día 6 de junio del día D. Imágenes de paracaidistas, campanas redondas bajando del cielo, lanzamiento automático. Ahí vemos una imagen de paracaidistas por sus cascos americanos con banderas de los nazis capturadas al enemigo. Y la última foto, pues ya cuando se ha establecido la cabeza de playa, pues y ya se están adentrando hacia el continente, pues hay cientos de kilos de víveres, personas, material, armamento, munición, víveres, todo descargando día y noche por las 5 playas antes citadas en Normandía. Vamos a hablar de las playas. En la playa de Utah desembarca la 4ª División de Infantería de Estados Unidos. Establecen contacto con los paracaidistas lanzados en St. Mary's Église en 2 horas. En la playa de Omaha, la más castigada, va a estar la 1ª División de Infantería de Estados Unidos. Es la más sangrienta. Tiene acantilados enormes. Los aliados consiguen escalar y llegar hasta las posiciones alemanas. En un acto de valentía en la que o hacían eso o al final eran expulsados hacia el mar. En la de Gaulle desembarca la 5ª División de Infantería de Gran Bretaña, en la de Juno la 3ª División de Infantería de Canadá y en la de Sword la 3ª División de Infantería de Gran Bretaña. En esta playa, en la de Sword, va a ser en la que se encuentre menos resistencia. A pesar de la resistencia y tenacidad alemana, todas las cabezas de playa están establecidas a primera hora de la tarde. El mariscal Runstel no puede activar la reserva hasta por la tarde, porque necesita la autorización de Hitler. Impresionante. Que luego, por cierto, Runstel va a decirle a Hitler que es mejor, cuando ya han entrado los aliados, ya es evidente que van a tener que combatir en el continente, en Francia, le dice a Hitler que es mejor que negocien la paz cuanto antes, porque si no va a ser mucho peor. Y bueno, pues lógicamente Hitler, ¿qué va a hacer? Destituirlo, como a muchos. El día D+4, o sea, el día 10 de junio, los aliados han penetrado 15 kilómetros tierra adentro. El día D+6, el 12 de junio, los británicos atacan Caen. Ahí tenemos otra foto del día D, no es del día D, son de los días sucesivos al día D. Fíjense qué despliegue de medios, acorazados, buques, barcos, destructores. Fíjense en las imágenes de los barcos y del personal que está llegando a la playa. O sea, esas figuras pequeñitas es personal que está llegando a la playa. Carros de combate, vehículos ligeros, vehículos motorizados, vehículos acorazados, puentes circunstanciales, mulberries, camiones, cepelines.
es una auténtica pasada, un despliegue de medios, un despliegue de material, un gasto desorbitado de dinero que va a costar la guerra y que luego, por cierto, va a tener que volver a pagar Alemania, pero esta vez mejor hecho, con el plan Marshall para poder reconstruir la Alemania que ha quedado devastada, destruida. No así en la Primera Guerra Mundial, pero sí en la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos las 5 playas: Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword, siendo Sword la menos crítica, por así decirlo, y Omaha la más conflictiva con sus acantilados. ¿Dónde está colocado en Francia? Las fuerzas paracaidistas que desembarcan, que se lanzan en paracaídas: la 82 División estadounidense, la 101 estadounidense y la 6ª División británica. Además también, además de Canadá, que ocupa una playa, que es la que lidera la ocupación de la playa de Juno, también hay fuerzas polacas, fuerzas francesas, hay hasta españolas. Ahí tenemos una imagen, la iglesia de Saint-Marie-l'Église, en la que está colocado pues un paracaídas de forma permanente con un muñeco a modo de paracaidista, en honor a ese paracaidista que se quedó enganchado y que no pudo combatir en toda la contienda, en toda la noche, porque estuvo enganchado ahí. Bueno, pues esta iglesia tiene colocado ese paracaídas y ese paracaidista de mentira para hacer honor a ese sacrificio que hizo ese joven estadounidense, y además, pues por ende, todas las fuerzas paracaidistas y todas las fuerzas anfibias que desembarcaron el día 6 de junio en las playas de Normandía. Más fotos para comentar. La foto icónica y 1000 veces comentada del desembarco de Normandía, llegando a las playas, barcos con poco calado que hacen que lleguen, que suelten a los paracaidistas pues casi con el agua al cuello, como pasó exactamente igual en Alhucemas. La foto de al lado es la playa de Omaha, años después. Imagínense llegando, si es que el que llegaba y recorría esos 300 metros de agua hasta la orilla con vida, y luego corría otros 300 metros más hasta llegar a la falda del acantilado, y luego tenías que volver a subir. Impresionante, con heridos, con muertos, tuvo que ser impresionante. Ahí están ya en la foto de abajo a la izquierda, intentando hacerse fuertes en los acantilados, intentando subir y llegar hasta las posiciones defensivas alemanas. Y bueno, pues ya se ha tomado la cabeza de puente y ya están llegando pues vehículos motorizados y más tropas de refresco, pues para poder seguir con la acción principal, que es tomar las playas de Normandía. El 6º día del desembarco, el general británico, el jefe de las fuerzas terrestres, Montgomery, ataca la ciudad de Caen. Los Panzers alemanes destrozan a los Shermans británicos. ¿Por qué? Porque tienen mejor blindaje y mejores cañones. Además, sus depósitos de gasolina hace que ardan con los impactos de los proyectiles y no consiguen avanzar y tienen que pasar a la defensiva. Ahí vemos un carro de combate Sherman y abajo, bueno, vemos a los alemanes listos para atacar con lo que sea, ¿no? El día de más 10, o sea, el día 16 de junio, los aliados se hacen con el puerto de Cherburgo. Los aliados, se entienden, los americanos. Los Mulberry se están hundiendo debido al mal tiempo. Esos pontones circunstanciales que han hecho los americanos. Los alemanes destrozan el puerto en su ida, y esto hace que cueste un mes repararlo y ponerlo en funcionamiento. La lenta descarga de suministros hace que el avance aliado deba parar constantemente para no alargar demasiado las líneas de suministro. Ahora fíjense en la foto esa y fíjense cómo tienen que confluir todos en en la franja de las 5 playas que tienen conquistadas, y eso va a hacer que, bueno, pues que el frente avance lentamente, porque según vas avanzando, las líneas de comunicación y suministros se van a hacer muy pequeñas y van a ser carreteras muy pequeñas, pues que van a estar todo el día, prácticamente todos los días, ocupadas con vehículos militares que van y vienen dejando pues víveres al frente de batalla. Caen es tomada por los aliados al 4º intento, con apoyo de los militares de Estados Unidos, que han visto el camino hacia el interior del continente más despejado por la ruta del sur. Han pasado de Cherburgo hacia Caen. Un mes después, los aliados bombardean una franja de 6 kilómetros de frente con más de 800 aviones en la operación Cobra. Caen las ciudades de Coutances y Abranches, entre otras de menor población. El mariscal Rumsfeld es destituido por decirle a Hitler que negocie la paz antes de que los aliados se abalancen sobre el Tercer Reich
por los dos frentes. A su modo de ver, esta guerra está perdida y cuanto antes se firme el armisticio, menos bajas tendrá Alemania y menos territorio perderá. Lógicamente, Hitler le destituye y es sustituido por el mariscal von Kluge. Ahí tenemos 3 fotos más del puerto de Cherburgo, de una posición defensiva hormigonada alemana y bueno, pues combatiendo en las calles de Caen, ¿no? Bueno, y aquí lo vamos a dejar. Como han podido ver, lo siguiente que vamos a ver es el complot del 20 de julio del 44 en un cuartel general de Hitler, de la oficialidad alemana, de la Wehrmacht, para intentar acabar pues, con el desastre alemán al que este cabo de la Primera Guerra Mundial está llevando pues, sin remedio al Tercer Reich, a los alemanes y a toda la sociedad. Bueno, pues ya hemos visto el día D, como pueden ver es un día muy importante, es el día que se abre ese frente que tanto estaba buscando Stalin para poder llegar cuanto antes a Berlín, que como han visto hace 2 vídeos, Stalin al ver que ese frente no se produce, no hay un día D, no hay un día 6 de junio del 44 y los aliados sí han abierto o han intentado abrir un segundo frente occidental en la península itálica, pero no consiguen pasar la línea gótica, pues lo que hace Stalin es dedicarse a absorber más países a su influencia, como Hungría, como Rumanía, como bueno, muchos países más, antes de ir de frente a por Berlín, traspasar Polonia y llegar a Berlín, pues lo que hace es absorber otros países y colocar gobiernos títeres. Vamos a dejarlo aquí. La semana que viene otra vez nos emplazamos a una charla, ahora con vosotros, no con ustedes, con vosotros, en la que vamos a hablar de este vídeo o del vídeo que ustedes me quieran decir o indicar, y dentro de 2 semanas pues continuaremos con uno de los años más decisivos de la Segunda Guerra Mundial, el 1944, cuando ya Alemania comienza a perder territorio hasta verse reducida a sus fronteras de la Alemania de origen, por así decirlo. Y poco más, pues lo de siempre, si les ha gustado el vídeo, denle a me gusta, denle a compartir, háganme comentarios constructivos, denme ideas, háblenme en los miércoles 2 y 4 de cada mes, en las charlas que tenemos de amigos, tomando café y hablando de historia, que es lo que más nos gusta, hablar de historia militar, historia bélica, historia de España, como no, España está en todos los conflictos bélicos, o en casi todos, y hemos sido parte de bueno, pues de países, de mundos, de océanos, de cambiar cosas, ¿no? Y de innovar cosas, ¿no? Y poco más, quedamos la semana que viene en el directo y dentro de 2 semanas en la parte 11 de la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias, cuídense, ha sido un placer.